Vamos a conversar un poco sobre la llegada del Santo Padre. Ya estamos a tan solo 2 días de tenerlo en suelo peruano. Ya lo tenemos en suelo sudamericano. Está recorriendo las calles de Santiago de Chile. Va a ir a Iquique, va a ir a Temuco y luego llegará a nuestro país el jueves por la tarde. Estamos con el padre Edwin Vázquez, teólogo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, que nos acompaña en los estudios. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias. ¿Cuál es el significado para el pueblo católico de la llegada del jefe máximo de la Iglesia? El Papa lo ha dicho. El Papa, cuando anuncia su venida y nos prepara a los católicos y al pueblo peruano en general, dice: voy a ayudarles en su fe, voy a animarlos en la fe. Creo que ese es el eje de la visita pastoral. Para los católicos, el sentido es ese. El Papa es el vicario de Cristo en la tierra y viene a animarnos en la fe, a reforzar y renovar nuestra fe. Pero por otro lado, es un jefe de Estado, es un líder mundial y viene a visitar a los peruanos, al Perú. Entonces, no solamente a los católicos, que, bueno, sí, somos aún la mayoría, pero viene a visitar a los peruanos en general. Entonces, creo que tenemos que mirar también ese lado. Y él está muy interesado en eso, ¿no? En volver a ser al católico practicante, no solamente de nombre, sino de acción. Y es más o menos lo que él pregona con estos viajes, ¿no? Ponerse en marcha como católico. Sin duda, sin duda. Escuché a mi predecesor en las entrevistas, a este periodista con tanta experiencia, a Federico Prieto, al señor Prieto, y claro, él lo decía muy bien. Es un papa con un carisma especial, ¿no? Cada papa tiene su propio carisma. Su predecesor, el Papa Benedicto, tenía el carisma de la teología, era un gran teólogo, un hombre brillante, lúcido. Un pensador, ¿no? Un pensador. ¿No? Este Papa es un hombre pastoral, es un hombre pastoral. Ha estado 19 años al frente de la Iglesia de Buenos Aires, con contacto directo con la población, y él mismo, por personalidad, tiene ese deseo y esa facilidad para entrar en contacto directo con las personas y la preocupación, ¿no?, de conocer el sentir de la gente. Entonces, por ese lado, el Papa nos ayuda. Entonces, tiene esa característica particular de ser un hombre pastoral. Yo creo que eso va a destacar en su visita. Va a ser una visita pastoral, en primer lugar. Va el Papa a ayudar, como bien decía, a los católicos a traducir su fe en prácticas de más coherencia, de más, no solamente asistir a la misa dominical, que es muy importante para alimentarnos de la vida de Cristo, sino de ser coherentes en toda la vida, ¿no? Entonces, si yo soy un católico y conduzco un carro, respetar las señales de tránsito, no invadir el crucero peatonal, porque eso es parte de mi compromiso como ciudadano, y mi fe tiene que ver con eso también. Claro, cosas pequeñas de la vida cotidiana, ¿no? que sumadas hacen toda una vida en realidad, ¿no es cierto? Sin duda, cosas pequeñas y cosas grandes. Por ejemplo, un tema grande, ¿no? La honestidad, no corrupción. Entonces, un católico que va a misa los domingos y cumple con sus obligaciones religiosas, pero no se inquieta porque participa de corrupción, sea en la vida privada o en la vida de las instituciones públicas, algo está mal. Entonces, son las cosas pequeñas, sin duda, desde, digamos, saludar, ¿no?, con respeto, considerar a las personas, no sentirse, porque uno ocupa una posición privilegiada, superior a otros, hasta las cosas grandes de la honestidad, de la responsabilidad. Entonces, yo creo que el Papa viene a recordarnos a los católicos en particular
que tenemos que vivir de manera coherente. Pero yo creo que a todo el pueblo peruano el Papa ayudará como líder mundial que es, y si uno tiene la apertura suficiente para ver que es un hombre, yo creo que es un hombre honesto, sincero, ¿no? Que Y realmente cargado busca... de muchos gestos, ¿no? O sea, su Sí. vida transparenta lo que él predica. Sí, sí, eso es bastante claro, ¿no? Cuando uno conoce su Que es recorrido. la mejor manera de enseñar, además, ¿no? Uno enseña con el ejemplo, ¿no? Sí, sí, es la... Más que retórica, es práctica. La auténtica autoridad, ¿no? El Papa dice en un libro que se escribió sobre él antes de que fuera electo Papa, que autoridad, él ya era arzobispo de Buenos Aires, dice autoridad viene de una palabra griega que significa ayudar a crecer a los demás. Yo creo que él trata de practicar eso. Por supuesto, él dice, yo soy un pecador y recen por mí, pero yo creo que es un hombre Bueno, pero ese también sincero, es un acto ¿no? de humildad, ¿no? Sí, sí. De mostrarse Yo creo que sí. ¿Qué es lo que nos debe dejar la visita del Santo Padre? Yo creo que el Papa... En momentos difíciles que Sí, nos ha tocado vivir, ¿no? sí. Llega tal vez en un momento necesario para el país. Sí, sí, ¿no? Creo que no teníamos, no estamos seguros, no teníamos pensado este escenario de la vida nacional, de la vida política hace un mes apenas, ¿no? Un mes y medio, no teníamos idea que nos encontraríamos en estas circunstancias tan difíciles para la vida nacional. Yo creo que la visita del Papa debería representar para la vida nacional, para el país, por un lado, siguiendo el lema del Papa, ¿no? Unidos por la esperanza, unión y esperanza, creo que debería dejarnos esperanza, que es posible pensar en un país mejor, que no es una utopía inalcanzable, que de cara al bicentenario, y mire que estamos cerca, ¿no? Se nos pasa el tiempo, se nos acerca el 2021, de cara al bicentenario, con una fecha simbólica tan significativa, tenemos la posibilidad, si nos comprometemos todos, de llegar al 2021 con más afiatados como nación. Algunos piensan que no llegamos a ser una nación, porque nos falta mirar juntos hacia un objetivo común. Un mismo horizonte. ¿No es cierto? Un mismo horizonte. Algo de verdad hay en eso, ¿no? Tenemos divisiones profundas, racismo, los indígenas por un lado, yo no quiero tener sangre indígena. Tenemos divisiones que nos vienen de la época colonial y de la República. Sin duda tenemos tareas. Entonces, esperanza de que es posible llegar al 2021 mejor preparados como país para sentirnos más nación. Creo que eso es importante. Esperanza nos va a traer el Papa, nos va a decir cosas importantes sobre esa tarea de construir ciudadanía, nación. El mensaje, en segundo lugar, el mensaje de Puerto Maldonado será muy importante. Muy importante, sí. No sé si será el más importante, pero será muy importante porque toca un tema fundamental que es la crisis ambiental. Pero la crisis ambiental en el contexto de comunidades nativas, entonces las comunidades nativas deben ser parte de ese proyecto nacional, no estar al margen. Son apenas 300.000 nativos selváticos, pero son parte de la nación y parte importante. Entonces yo creo que el mensaje del Papa va a resaltar esa presencia. Intuyo que en Puerto Maldonado también tocará los temas de conflictividad social, de minería ilegal, de tala ilegal, de tráfico de personas, de manera frontal, porque así es Francisco, frontal. Sí, sí, sin duda, ¿no? Tendrá que hablar, al hablar de la contaminación ambiental, de minería, que no respeta, ¿no?, estándares que existen de una minería responsable, sino es una minería depredadora, y eso hay que combatir, pero trata de personas. Mire, esa es una crisis tremenda, de la que hablamos poco. Miles de niños, de mujeres jóvenes, de mujeres
que son maltratadas en su dignidad humana allí. Ese es un tema que el Papa yo creo que va a tratar. En tercer lugar, me parece que el Papa nos va a dejar una tarea al interior de la Iglesia Católica de cambios que tenemos que realizar y que él está tratando de llevar adelante en estas reformas que el Papa está proponiendo en su pontificado. Una reforma pastoral, en primer lugar, esa cercanía a la gente, aquello que el Papa dice, quiero pastores con olor a oveja, estar en las fronteras existenciales, claro, salir al encuentro de la gente, calle, ¿no? ¿Cierto? Entonces que los ministros, los sacerdotes, los obispos estén más dispuestos a estar en contacto con las personas, con el pueblo de Dios, con la gente en general. Pero hay otras reformas, la reforma de la Curia Vaticana para hacerla más ágil, menos burocrática, reforma financiera de las finanzas del Vaticano que el Papa ha emprendido con dificultad, y la tolerancia cero, así llamada, ¿no?, frente al abuso, el abuso sexual. Esas son 4 reformas que el Papa ha emprendido y por eso dice recen por mí, porque imagínense, tremenda tarea, ¿no? Entonces el Papa es consciente que la Iglesia tiene que hacer su tarea, y la Iglesia en Roma, la Iglesia en el Perú, la Iglesia en todo el mundo. Tenemos tareas pendientes, ¿no? Y ese estilo, ¿cree usted que está muy marcado por su formación jesuita? Sí, hay una influencia sin duda, ¿no? El Papa es jesuita y él... Es de congregación, pues hace mucho que no teníamos un Papa de Sí, es verdad, ¿no? Hace mucho tiempo que no teníamos un Papa de un instituto religioso, de una congregación religiosa, no sé cuál fue el último. Pero el Papa es jesuita y él ha insistido en las entrevistas largas que ha dado a Civiltà Católica, la entrevista esta larga cuando volvió de su viaje a Río de Janeiro. Ha dejado en claro que él es jesuita y el discernimiento ignaciano, que es una marca de los jesuitas y de la espiritualidad ignaciana, está muy presente en su estilo. Entonces, por ejemplo, el Papa, con la autoridad que le da su oficio, podría imponer algunas cosas, pero él prefiere abrir el diálogo. Entonces tiene esa característica de la sinodalidad, que es de la Iglesia, pero que también refleja esa marca jesuita de abrir el discernimiento, de escuchar muchas voces, porque él sabe que así como a través de él, de su oficio de pastor supremo de la Iglesia Católica, el Espíritu Santo actúa, él sabe que también a través de otros, de sus hermanos obispos, pero del pueblo creyente en general, el Espíritu Santo se hace presente y él quiere escuchar esas voces. Perfecto. Muchísimas gracias por haber estado aquí y esperamos con ansias ya la llegada de Francisco. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a las 2:01 a repasar nuestros titulares actualizados.